Hola clase. Okay. Santiago Román y Cajal nació... Sorry. Okay. Sorry. Santiago Román y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en Navarra, España. Sus padres fueron Justo Román y Antonio Cajal. Román y Cajal es conocido como el padre de la neurociencia moderna por sus importantes aportes al campo. Román y Cajal fue pedagog, neurocientífico y histologo. Como estudiante de biología, su trabajo es esencial en la medicina. Mi interés por la neurociencia no sería posible sin su trabajo. De niño fue aprendiz de zapatero y barbero. Posteriormente, en 1873, comenzó a asistir a la Escuela de Medicina de Universidad de Zaragoza. Después de obtener su licencia médica, se convirtió en médico del ejército español. Posteriormente, asistió de Escuela de Anatomía de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Finalmente, obtuvo su doctorado en Medicina en Madrid en 1877. Uno de sus principales hallazgos fue el descubrimiento del cono de crecimiento axonal. Este hallazgo se conoció como la doctrina de la neurona y es la base de la neurociencia hoy en día. Su otro hallazgo es descubrimiento de la célula intersticial en el tracto gastrointestinal. Esta pequeña célula es lo que permite a los humanos comer y que los desechos pasen a través del cuerpo. Román y Cajal fue un hombre muy consumado. Su mayor logro fue el Premio Nobel por su trabajo en medicina y fisiología. Investigó la extracción del cerebro y sus descubrimientos con respecto al cerebro todavía se utilizan en las obras de hoy en día. También concluyó que el sistema nervioso estaba hecho de millones de células nerviosas. Antes de morir, había escrito más de 100 artículos publicados. Algunas de sus publicaciones más famosas incluyen Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica y Elementos de Histología y Manual de Anatomía Patológica General y las novelas Ideas sur la fin, Anatomía de Centros Nerviosos y Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los vertebrados y de retina del huarpezier.
Como dije antes, Roman y Cajal fue el fundador de toda neurociencia de los países. Su investigación ha llevado a cientos de otros descubrimientos que ayudan a todos en la planeta. Sin sus descubrimientos del sistema nervioso, los médicos no podrían tratar enfermedades neurológicas y ayudar a la parálisis o prevenir la caries. En conclusión, mi interés por la biología se basa en sus descubrimientos y la investigación del cerebro es posible gracias a Santiago, Román y Cajal.